cordial saludo, queridos hermanos. Qué placer estar con ustedes una vez más en el estudio de la lección de la escuela sabática. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha concedido la vida y nos da la oportunidad también de poder compartir este estudio tan maravilloso de las lecciones que cada día nos ayudan a crecer en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En esta ocasión estará vuestro servidor Luis Argueta y tendremos también al pastor Enrique Ramos compartiendo con nosotros. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Luis, por esta invitación. Es un privilegio poder colaborar en este estudio. Es de mucha importancia porque nos ayuda a conocer más, ¿verdad?, del plan de Dios también para nuestras vidas. Así es. Vamos a iniciar, hermanos, orando a nuestro Dios para pedir que sea su Espíritu Santo quien nos dirija en el análisis y el discernimiento de las preguntas de esta lección. Oremos. Cariñoso Padre y eterno Dios que habitas en el alto cielo, te agradecemos, Señor, por la vida. Gracias porque, aunque no lo merecemos, tu misericordia siempre está con nosotros. Oramos en este momento para suplicar tu Espíritu Santo, que puedas enviarlo a nuestras vidas y que a través de él podamos entender lo que la lección nos quiere enseñar. Oramos para que nos des la capacidad de discernir adecuadamente, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a practicar las lecciones que cada día aprendemos. Lo pedimos y lo agradecemos todo, confiando en el nombre de Jesús, para quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, luego de haber dirigido nuestra plegaria a Dios, vamos a tener ya el desarrollo de la lección correspondiente para esta ocasión. Hoy tenemos una lección la cual está titulada Enemigos cercanos. Vamos a hablar un poco sobre esto. Ya hemos venido viendo en lecciones anteriores cómo Dios mandaba mensajes específicos de advertencia, pero también profecías que tenían que cumplirse. Hoy vamos a hablar un poco también sobre eso. Quiero leer la introducción para tener ya un preámbulo a lo que vamos a estar estudiando. Dice Profetas y Reyes en la página número 242 lo siguiente: si Acaz y los hombres principales de su reino hubiesen sido fieles siervos del Altísimo, no se habrían amedrentado frente a una alianza tan antinatural como la que se había formado contra ellos. Pero las repetidas transgresiones los habían privado de fuerza, dominados por el espanto sin nombre que tenían al pensar en los juicios retributivos de un Dios ofendido, estremeciéndosele el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. De eso vamos a estar hablando, de una alianza que se formó, también del miedo que tuvo cierto personaje con todo su pueblo y también la forma en la que Dios enviaba mensajes específicos. Para ello vamos a pasar a las preguntas para ir entendiendo poco a poco todo esto. Tenemos el subtítulo Siria y el mensaje de Isaías a Acaz. Pastor Enrique Ramos, ¿a qué situación política y militar se enfrentaba el reino de Judá? Muy bien, hermano, vemos que es de mucha importancia analizar la vida que llevaba este rey. Claro, él con sus padres, ¿verdad?, eran hombres idólatras que no buscaron del Señor. Y aquí podemos ver ahora los resultados. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 7, el versículo 1 y 2. Aconteció, ¿verdad?, que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Así que esa era la situación, ¿verdad?, política que existía Judá en esos momentos. Había una amenaza, ¿verdad?, había guerras, habían intentos, ¿verdad?, de poderlas conquistar. Sabemos que en este momento la potencia era Asiria. Así que Siria y Samaria querían ganar fuerza, ¿verdad?, ganando poder. Ellos tenían un propósito, ya habían hecho una alianza que querían poner a otro como rey en Judá para quizás poder tener ese apoyo y poder ser ellos también una potencia para poder subsistir ante Asiria, ¿verdad?, que iba con una mayor fuerza en crecimiento militar, ¿verdad?, y poder. Así que en esta situación, ¿verdad?, Acaz dice, ¿verdad?, también la nota, ¿verdad?, que esa conducta idólatra de Acaz frente a la súplica ferviente de los profetas
no podía tener sino un resultado. ¿Cuál era ese resultado? Era que la ira de Jehová había venido sobre Judá y Jerusalén y los había entregado a turbación. ¿Por qué? Porque el reino, ¿verdad? Claro, hubieron algunos reyes que trataron de hacer la voluntad de Dios, pero esto ya llevaban varias generaciones de que iban apartándose. En lugar de acercarse más a Dios, se iban apartando de los mandamientos de Dios, de todas las normas, ¿verdad?, que Dios había establecido. Y dice esta misma nota que el reino iba en una decadencia acelerada. Y pronto su misma existencia quedó amenazada por ejércitos invasores. En este caso, ¿verdad?, se había unido Siria con Samaria, ¿verdad?, para poderla combatir. Así que también, según la historia, ¿verdad?, creemos de que ya había perdido una batalla, pero no, como dice la cita bíblica en el versículo 2, pero no la pudieron tomar. Así que sí había perdido ya Jerusalén una guerra, una batalla, pero no había sido conquistado todavía por completo. Así que el rey estaba turbado, ¿verdad?, angustiado por la amenaza que había de tomarla y la guerra, ¿verdad?, que estaba enfrentando en ese momento. Y es curioso, Pastor Enrique, porque de acuerdo a la historia, en esa primera batalla, si bien es cierto, pudieron diferenciar, pero no tenían en claro qué naciones se habían unido. Dice la narración bíblica que el versículo específicamente número 2 dice que hasta ese momento le llegaron a decir se han unido dos naciones, y hasta ese momento él se da cuenta quiénes habían sido. Y el temor, pues lógicamente fue grande. La nación en este momento iba en una decadencia, había perdido una batalla. Habían causado estragos, lógicamente. El miedo era lógico que iba a estar en una magnitud bastante grande. Así que concluimos. ¿A qué situación política y militar se enfrentaba el reino de Judá? A la situación de amenazas y guerra. La pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿Qué mensaje directo le transmitió el profeta Isaías al rey Acaz acerca de la amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria? ¿Y qué señal dio Dios para confirmar su palabra? Acá tenemos, en la pregunta dice que Dios le mandó un mensaje directo. El rey estaba temeroso. Y de verdad que él pensaba que iba a ser derrotado, porque eran dos naciones que se habían unido, ya había perdido una batalla, entonces si había perdido la primera, el pensamiento es vamos a perder completamente. Pero en ese momento Dios le manda un mensaje directo. Lo voy a leer. Isaías capítulo 7, el versículo 4 dice, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Y allí vemos el mensaje tan directo que Dios le había dado. En primero le estaba dando una orden, guárdate y repósate. Y le dijo algo. Lo que más estaba invadiendo en este momento, pastor, a este personaje era el miedo, era el temor de que iba a ser destruida, iba a ser conquistada. Y lo que usted ya mencionó, la idea de estas dos naciones que se habían unido era poner o establecer un rey bajo su dominio para gobernar ese territorio. Entonces, si había un rey y querían establecer otro rey, el miedo venía que sabía que era su vida la que estaba peligrando. Y se le da este mensaje, no temas ni se turbe tu corazón. Y se le dijo otras palabras. En el versículo número 7, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y fíjense lo curioso, hermanos. Dios le da un mensaje directo, no temas, no te amedrentes, y también le dio a entender que esas dos naciones que estaban contra él no iban a subsistir, no iban a prevalecer. En pocas palabras, a su pregunta, se da una señal también. ¿Qué señal dio Dios para confirmar su palabra? Aquí encontramos dos puntos relacionados con señal. El número 1 es, dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. O sea, dio una fecha, dio una cantidad específica y puso la señal. Efraín le va a pasar esto. Es lo primero que nosotros podemos tomar para como una señal de confirmación de que lo que Dios había dicho sí era cierto. Y en segunda parte, a él se le hace la petición. Habló también Jehová a Acaz diciendo, sabemos que por medio del profeta, pide para ti señal de Jehová tu Dios.
demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Yo ya le había dado una señal: dentro de tanto tiempo Efraín dejará de ser pueblo, y ahora se le da la oportunidad también de que él pida una señal específica, lo que él quisiera como señal de que lo que Dios había dicho sí se iba a cumplir. Aquí, hermano Enrique, pide un comentario relacionado a ese tiempo, porque si nosotros sacamos el cómputo, hay específicamente señales. No sé si nos podría colaborar con eso. Sí, analizando la profecía, porque acá se sentía angustiado al tener dos naciones, ¿verdad?, peleando en contra de él, y no era solamente para conquistarlo y dejarlo bajo tributo, sino que iban a poner a otro rey. Él iba a perder la vida. Así que la promesa de Dios fue que dentro de 65 años, ¿verdad?, Efraín será quebrantado y dejará de ser pueblo. Así que, hermano, ¿verdad?, ahí mismo dice, ¿verdad?, que Efraín es la cabeza de Samaria. Así que era la nación, ¿verdad?, de Samaria, el pueblo de Israel, que iba a ser quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Pero hay un tiempo específico. Pero cuando nosotros estudiamos la historia, esto se dijo aproximadamente en el año 734, cuando fue la invasión, ¿verdad?, de estas dos naciones a Jerusalén. Y ahí Dios le dice, dentro de 65 años. Pero nosotros sabemos por la historia de que Asiria conquistó y derrotó por completo a Israel, a Samaria, en el 722. No han pasado todavía 65, de años, sino que van aproximadamente unos 12 años. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ahí Asiria conquista a Israel y lo lleva cautivo. Así que las ciudades quedaron vacías. Pero cuando vinieron a vivir nuevas personas, según la historia, ¿verdad?, estaba estudiando esta profecía y dice de que en el año 670, era exactamente 65 años de que el profeta Isaías dijo esta profecía. Ahí llegaron pueblos de Mesopotamia a ocupar las ciudades que habían dejado vacías, ¿verdad?, de Israel. Así que creemos, ¿verdad?, que la profecía tuvo el cumplimiento, que iba a dejar de ser pueblo cuando otras naciones vinieron a vivir en las ciudades de Israel. Muy bien, así se cumple la profecía que había sido dada por medio del profeta y que había sido puesta como señal de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Concluimos con la pregunta: ¿qué mensaje directo le transmitió el profeta Isaías al rey Acaz acerca de la amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria? El mensaje directo fue: no temas ni se turbe tu corazón, porque sus enemigos serían destruidos. Y su pregunta: ¿qué señal dio Dios para confirmar su palabra? Que en 65 años Efraín sería quebrantado, dejaría de ser pueblo, y también se le da la oportunidad de que él, como rey, pidiera una señal. Vamos ahora a la pregunta número 3. Fracaso de Judá es el subtítulo. Pastor Ramos, ¿cuál fue el significado de la señal de la Virgen mencionada en Isaías 7:14? ¿Y cómo se cumplió esta profecía en el Nuevo Testamento? Muy bien, vemos de que Dios le decía, ¿verdad?, por medio del profeta al rey Acaz, pide señal, como una promesa de que Dios sí lo iba a liberar de esa invasión. Pero dice la cita de esta pregunta, Isaías 7:12, aconteció Acaz, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Así que no tenía la intención. ¿Por qué no tenía la intención Acaz de pedir a Dios? Porque era idólatra. Acaz, el padre de él, ¿verdad?, Jotam también, era idólatra. Y ellos seguían otra línea, como que no tenían la confianza completa en la protección de Dios. Así que, ¿qué es lo que estaba haciendo Acaz? Lo que por la lección analizamos, de que él estaba tratando de hacer alianza con Asiria, que era la potencia, ¿verdad?, del momento. Así que él confió más en la ayuda de Asiria que en pedirle a Dios. Por eso él dijo, no voy a pedir, porque no voy a tentar al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios. Y aquí viene la profecía. Por lo tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que, hermanos, aquí vemos una promesa de Dios, de que a pesar de que Acaz se sentía temeroso, porque si Dios lo hubiera dejado sin protección, estos reinos lo hubieran conquistado y posiblemente el reino hubiera desaparecido. Pero Dios estaba haciendo una promesa de que iba a haber
un libertador, que iba a haber una ayuda divina. Y una señal es de que una virgen, que se, como dice la subpregunta, se cumplió, ¿hasta cuándo? Hasta en el Nuevo Testamento. En aquel tiempo se dio la profecía, pero el cumplimiento vino hasta en el Nuevo Testamento, cuando a través de todas las profecías se cumplió en la época, ¿verdad?, cuando Jesús vino a nacer a esta tierra. Porque ya la Biblia lo mencionaba. Según esta nota, menciona que desde el Edén fue predicha, ¿verdad?, la venida del Mesías. Y así muchos, ¿verdad?, personajes lo vinieron mencionando. Isaías habló acerca de una virgen. También Daniel habló acerca del tiempo en que iba a nacer, estudiando la profecía de Daniel capítulo 9, ¿verdad? Hablando de las 70 semanas. Ahí está mencionado cuándo, ¿verdad?, iba a hacer Jesús el pacto, ¿verdad? Y también que la mitad de la semana iba a ser el sacrificio. Solamente era de estudiar la profecía para poder comprender el cumplimiento, ¿verdad?, de la venida del Mesías a través de una virgen. Desde el principio en el Edén, Adán creyó que su primer hijo podía haber sido el Mesías. Pero no fue así, sino que tenía su tiempo de cumplimiento, ¿verdad? Y se cumplió así como estaba escrito en la palabra de Dios. Así que se cumplió, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento al pie de la letra, ¿verdad? Como ya lo mencionaba la Escritura. Leía un poco, Pastor Enrique, sobre este rey específico, porque él no quiso pedir señal, directamente era porque él confiaba más en ídolos, era un idólatra, pero es curioso que al desconfiar de Dios, él personalmente no pudo presenciar ninguna de las dos señales, ni lo que Efraín dejaría de ser pueblo, ni tampoco pudo presenciar el nacimiento de este pequeño. Se cumplió tiempo después. Claro, las profecías se cumplieron, Dios lo había prometido, pero él, al desconfiar de Dios, tristemente no pudo ver el cumplimiento de esas dos profecías. Y también podemos notar aquí, como ya punto quizás un poquito agregado, estos reyes, si leemos, la profecía estaba que iban a ser abandonados. Una parte del versículo dice: la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y curiosamente llegó un momento, Pastor Enrique, cuando ya había nacido ese bebé de la Virgen, en el que esas naciones fueron abandonadas. O sea, fue un breve tiempo, pero sí fueron abandonadas. De acuerdo a todos los comentarios, también el Espíritu de Profecía nos narra o nos demarca el cumplimiento en Mateo capítulo 10, versículo 5, cuando dice: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis. O sea, en ese corto periodo de tiempo, que fue específicamente el ministerio de Jesús, se dio la orden de que no fueran a esas ciudades. Sí, fueron abandonadas, en pocas palabras, no destruidas, pero sí abandonadas. La conclusión de la pregunta 3. ¿Cuál fue el significado de la señal de la Virgen mencionada en Isaías 7:14? Pues el significado era, en primer lugar, el nacimiento del Mesías, o que nacería un libertador. Y la subpregunta: ¿cómo se cumplió esta profecía en el Nuevo Testamento? Se cumplió como estaba predicho. Ya el pastor explicaba que no había sido predicho solo por un personaje, sino había venido la predicción de generación en generación, y tal como estaba escrito, así se cumplió esta profecía. Pregunta número 4. ¿Cómo describe Isaías el juicio de Dios contra Asiria? Hemos visto, Pastor Enrique, que estaban Judá siendo atacada por Siria, y también estaba siendo atacada por, hablando de Efraín o Samaria, que va enfocado a lo mismo. Ahora entra esta otra nación. ¿Cómo describe Isaías el juicio de Dios contra Asiria? Hemos venido recalcando que el reino de Judá, en lugar de buscar la ayuda de Dios, buscó la ayuda de los asirios, que era la supremacía, podemos mencionar así, en cuanto a militarmente hablando, o en cuanto a poderío político, poderío de fuerza militar, y ahí había buscado ayuda al reino de Judá. Ahora viene una profecía o una descripción de Isaías. Voy a leer lo que dice Isaías capítulo 8 para poder entender un poco esto. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas,
Esto es al rey de Asiria con todo su poder. Aquí estaba dándose una profecía. Las naciones que estaban atacando a Judá, Dios estaba diciendo que iba a mandar como un impetuoso río a una nación específica, y nos aclara el versículo y dice, esto es al rey de Asiria. O sea, Asiria sí se iba a ir en contra de Siria o Damasco, como lo mencionaban los otros versículos, y de Efraín o Samaria. Eso estaba predicho que iba a pasar. Pero curiosamente la profecía seguía, versículo 8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. O sea, el mismo Judá también iba a sufrir estas consecuencias al haberse unido con esa nación pagana. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh, Emanuel, aquí viene el problema. Cuando menciona la profecía que Asiria iba a causar todo esto a las naciones que estaban atacando a Judá, al mismo Judá mismo, pero ahora se iba a meter contra quién también. Dice aquí que contra Emanuel. O sea, el problema ya iba a causar no solo contra estas naciones, sino también iba a tener que ver un conflicto contra Emanuel. La profecía de marca Emanuel, Dios con nosotros. En pocas palabras, se iba a poner en contra de Dios. Y es ahí donde viene el versículo 9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. O sea, en pocas palabras, todo el que se pone en contra de Dios, dice el versículo, lo repitió en varias ocasiones, será quebrantado. Por eso la pregunta dice, ¿cómo describe Isaías el juicio de Dios contra Asiria? Asiria iba a destruir, pero cuando se pusiera contra Dios, él mismo debía ser destruido. O sea, él iba a causar daños, tenía un poderío grande, pero nunca le iba a poder ganar a Dios. O sea, si se ponía en contra de Dios, el resultado estaba completamente seguro, lo que le iba a pasar. Por eso dice la nota, el orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva hasta el fin del tiempo. O sea, tenía que caer, y tenía que caer precisamente por su orgullo. Y es que, Pastor Enrique, cuando uno va ganando ciertas cosas, lógicamente uno se va sintiendo grande, se va sintiendo orgulloso, y aparentemente a Asiria ninguna nación le podía hacer frente en este momento. O sea, el orgullo de él aumentó, y ese orgullo lo llevó incluso a ir en contra de la voluntad de Dios. Eso causó que también ellos fueran destruidos. Concluimos con esta pregunta. ¿Cómo describe Isaías el juicio de Dios contra Asiria? Lo describe que así como él destruiría, al final asimismo serían destruidos ellos. Pregunta número 5. Pastor Ramos, ¿cuál fue la advertencia de Isaías sobre la alianza de Israel con Asiria y cómo afectó la confianza del pueblo en Dios? Muy bien, analizamos de que Dios le ponía, ¿verdad?, a través del profeta la opción de que pidiera señal, ¿verdad?, al rey Acaz. Pero Acaz no quería tomar la oportunidad que Dios le daba, de que Dios le iba a mostrar su poder, sí, porque Dios le mandó a decir que pidiera una señal. Pero en este caso, Acaz, sabemos nosotros de que mandó, ¿verdad?, según la nota de esta pregunta, mandó del tesoro del templo y de su propio tesoro mandó oro, ¿verdad?, y cosas valiosas a Siria para decirle, ven, ¿verdad?, y rescátame de esta amenaza que tengo de Siria y de Samaria. Y claro, ¿verdad?, dice la nota de que a Siria, pues cuando vio el tesoro, despertó, ¿verdad?, en ellos también la codicia, porque en este momento le iba a ayudar, pero después Asiria iba a ir también en contra de Judá. Al ver el tesoro que le mandó, pues Asiria debe haber dicho, ahí hay más, ¿verdad? Hay más tesoro de esta clase. Y también, ¿verdad?, vemos de que Asiria iba a ir en contra de Acaz, ¿verdad?, que él en ese momento le estaba pidiendo una alianza. Así que la advertencia que decía Isaías dice en el libro de Isaías capítulo 8, vamos a leer el versículo 13. Isaías le dice, cuando él se da cuenta, ¿verdad?, quizás del movimiento, de la alianza que quería hacer con Asiria, le dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Esa fue una de las advertencias que le dio Isaías, porque él estaba haciendo alianza con la potencia del momento,
pero Isaías le advertía, él decía que tenía que buscar más de Dios, que se aliara con Dios y que buscara con Dios y que a él le tuviera miedo, ¿verdad? Que a él le temiera. Esa fue una de las advertencias. Ahora, los resultados, ¿verdad? O cómo afectó, ¿verdad? La confianza del pueblo en Dios. Claro, como el rey siempre tenía una influencia en el pueblo. Y el rey era idólatra y buscaba más la alianza en poderes, ¿verdad? Terrenales, que el pueblo también, ¿verdad? Fueron, dice, ¿verdad? Al final, en el versículo 15, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Así que el pueblo tampoco buscó de Dios y el resultado, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Siria venía en contra, ¿verdad? De Judá para también ser derrotados. Así que podemos analizar, ¿verdad? Que sí afecta, ¿verdad? Cuando el líder se desvía del camino de Dios, afecta porque su influencia también ejerce sobre las personas que lo rodean, sobre la nación en este caso, que era el rey. Porque cuando un rey se hacía una reforma en su vida, pues también todo el pueblo, ¿verdad? Se beneficiaba de las bendiciones de Dios. Y en este caso el rey no quiso acercarse a Dios, sino que también su pueblo sufrió, ¿verdad? Las consecuencias. Así es. Concluimos con esta pregunta. ¿Cuál fue la advertencia de Isaías sobre la alianza de Israel con Siria? Pues la advertencia fue: no temas al enemigo ni te unas con él, sino santifica y teme a Jehová. ¿Y cómo afectó la confianza del pueblo en Dios? Pues confiaron más en paganos que en Dios. Por eso la conclusión es: buscaron la ayuda en paganos y no buscaron la ayuda en Dios. Pregunta número 6. Caída de los invasores es el subtítulo para estas preguntas. Dice la número 6. ¿Qué profetizó Isaías sobre la derrota y caída de los invasores? ¿Y qué mensaje dio sobre la soberanía y la justicia de Dios en esa coyuntura? Vamos a la primera parte. ¿Qué profetizó Isaías? Sobre la derrota, y no solo la derrota, sino también la caída de los invasores. Ya vimos que en este momento los invasores eran Damasco o Siria, era también Efraín, que involucraba a Samaria, pero también en su momento los mismos asirios se convirtieron en invasores. O sea, ¿qué fue lo que se profetizó en relación a ellos? Dice Isaías capítulo 9. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y más adelante dice el capítulo 10, versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollada como lodo en las calles. Pero lo curioso es esto. Dice también la última parte del versículo 12, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Lo que estaba profetizado en pocas palabras sobre la caída y la derrota de los invasores es que primero Asiria derrotaría a los dos invasores que habían llegado en primer lugar contra Judá, pero que así como él había derrotado a los invasores, él también sería derrotado al final. Por eso dice: castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Aquí vemos algo interesante, Pastor Enrique, cómo Dios utiliza incluso una nación pagana para cumplir sus propósitos. Hemos visto cómo Dios ha usado medios en diferentes ocasiones. Me viene a la mente las ocasiones en las que Dios ha tomado ciertas cosas que uno puede decir: ¿cómo es que Dios utilizó esto? En el caso de Balaán, inclusive, ¿qué utilizó? Utilizó un animalito para reflejar su voluntad o cumplir sus propósitos. Así, en todas las ocasiones Dios ha tomado instrumentos. En este caso, Dios, para eliminar a los invasores o para derrotarlos, utilizó una nación pagana. Pero que esa nación pagana también luego se convertiría en invasor del pueblo, en este caso del pueblo de Judá, y ellos también, al convertirse en invasores, iban a sufrir también de la ira de Dios. Y eso nos da a entender algo, que es Dios el que dirige todas las cosas. Es Dios el que dirige pues lo que va sucediendo y el que permite todo. Y que también Dios tiene el poder y la capacidad de acabar con la soberbia de las naciones. Cuando uno se pone contra Dios, queridos hermanos, pues uno lleva las de perder.
No le podemos ganar a Dios, no podemos competir contra Él. Dice una parte de la nota: el asirio jactancioso, aunque por un tiempo Dios le usara como bastón de su furor para castigar a las naciones, no había de prevalecer siempre. Entonces eso era lo que estaba profetizado, que no prevalecerían estas naciones invasoras. Pastor Enrique Ramos, un comentario más en relación a este punto. Muy bien, vemos de que ya Isaías estaba profetizando, ¿verdad? Que iban a caer como en el día de Madián. Y cuando recordamos la historia de Madián, fue en la época de Gedeón, que Madián gobernaba, ¿verdad? Israel. Sí. Y Dios usó a Gedeón con 300 soldados, ¿verdad? Para matar una multitud, ¿verdad? De soldados enemigos. Y Dios demostró que no era la fuerza, sino que era la protección de Dios. Eso es lo que menciona aquí Isaías cuando dice, como en el día de Madián. Así que Dios iba a orar en el momento oportuno para poder liberar, ¿verdad?, a su pueblo. Así que en este caso, Acaz, ¿verdad?, no quiso, ¿verdad?, hacer una alianza, ¿verdad?, con Dios. Pero algo importante es, hermano Luis, de que el hijo de Acaz sí fue un rey obediente a Dios, que era Ezequías. Así que Ezequías sí se entregó a Dios. Hizo una reforma, ¿verdad?, en Jerusalén. Quitó, ¿verdad?, todos los altares de idolatría que había. Y en la época de Ezequías fue cuando Asiria va a querer conquistar, ¿verdad?, a Jerusalén. Y cómo Dios los liberó, porque también dice la nota, ¿verdad?, que ese asirio jactancioso, ¿verdad?, que era la potencia, en ese momento también no iba a ser para siempre. Porque Asiria quiso conquistar a Jerusalén en la época del rey Ezequías. Me imagino que va a salir más adelante la historia. Pero ahí Dios lo libera. ¿Cómo lo liberó? Ezequías clamó a Dios y un ángel mató a 185,000 asirios en una noche. Así que por eso dice aquí, ¿verdad?, de que Dios iba a liberar, ¿verdad?, a su pueblo de todos sus invasores. Ya no solamente en el caso de Damasco, ¿verdad?, que era Siria, ni tampoco, ¿verdad?, Efraín, que era Samaria, sino también hasta de Asiria, ¿verdad?, que era la potencia. Dios los iba a liberar de todos sus invasores. Así es, concluimos. ¿Qué profetizó Isaías sobre la derrota y caída de los invasores? Que Dios los castigaría y los derrotaría. La subpregunta, ¿qué mensaje dio sobre la soberanía y la justicia de Dios en esa coyuntura? Que es Dios quien dirige y permite todo y que Él acabaría con la soberbia de estas naciones. Pregunta número 7 y conclusión de esta lección, bajo el subtítulo Liberación. ¿Cómo describió Isaías la liberación del pueblo de Dios de la opresión de los invasores y del pecado? Y la subpregunta, ¿qué conexión puede establecerse entre esta liberación y la promesa de la primera venida del Mesías? Pastor Enrique. Muy bien, hermano, vemos de que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Esta cita se repite con la de la pregunta 6 al principio. Pero sí también tenemos ya en el capítulo 10, 27, cuando dice, acontecerá en aquel tiempo que su castigo será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Así que ya Isaías hablaba acerca de la liberación, ¿verdad?, que iba a tener el pueblo. En ese momento quizás no miraba lo que Acaz quería ver, pero ya estaba profetizado que el pueblo sí iba a ser liberado, que se iba a podrir, ¿verdad?, ese yugo, para que Dios pudiera obrar. Ahora, ¿qué conexión tiene, verdad, esto? Bueno, también dice, ¿verdad?, en el versículo 7 de Isaías 9, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre su trono de David y sobre su reino. Así que está hablando no de la época de acá, sino que está hablando del futuro. Está hablando ya acerca de la primera venida del Mesías, porque Jesús vino a establecer un reino. Y aún hasta los discípulos se confundieron, ¿verdad?, en su momento, que esperaban un reino terrenal. Pero Jesús hablaba de un reino, ¿verdad?, de la gracia, que dice que no iba a tener un límite, ¿verdad?, de su paz, sino que iba a ser un reino permanente, ¿verdad? Así que en ese momento se estableció el reino, ¿verdad?, de la gracia, para que nosotros podamos participar de ese reino de la gracia. Participando de ese reino, un día vamos a poder participar también del reino de gloria. Así es. Así que esa es la conclusión de estas preguntas. Ahora se describió la liberación del pueblo de Dios, y aquí hay varios
varias señales, hermanos. Se menciona el yugo, quebraría su yugo, o sea, las cargas pesadas que habían puesto al pueblo. También la vara, representando el orden que ellos tenían y por el cual habían ganado tanta supremacía. Y el cetro, que representaba la autoridad que en ese momento ejercían estas naciones paganas. Así que concluimos cómo describió Isaías la liberación del pueblo de Dios de la opresión de los invasores y del pecado. Pues dijo que su carga sería quitada de su hombro, el yugo de su cerviz, y que se iba a pudrir a causa de la unción. ¿Y qué conexión puede establecerse entre esta liberación y la promesa de la primera venida del Mesías? Pues que así como Dios liberó a su pueblo de estas naciones, así con la venida del Mesías se iba a librar solo que del yugo opresor, ya no de una nación específica, sino del pecado en sí. Así que, hermanos, es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando que pueda ayudarnos a aprender la lección. En primer lugar, que Dios dirige todo. Segundo, que todo el que está en contra de Dios, sí o sí, va a terminar pereciendo. Y número 3, que Dios nunca abandona a su pueblo. Dios puede ayudarnos a comprender y recordar eso para que pueda servirnos en nuestra vida. Vamos a finalizar haciendo una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos concede de poder meditar en tu palabra. Bendice este estudio de la escuela sabática. Te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder entender los mensajes que nos quiere dar a través de estos estudios. Bendice, Señor, este programa y bendice a cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan, que sea de mucha bendición para su vida espiritual. Perdona, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando, como siempre, que pueda ser para vuestra bendición y edificación espiritual. Se despide de ustedes vuestro servidor Luis Argueta y también el pastor Enrique Ramos. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Que sea de mucha bendición para todos. Amén. Bendiciones para todos.